Escuela Poeta Vicente Huidobro. Mitos y leyendas. Profesora Estefania Alcón y profesora Pie Leonor Peche. Curso quinto básico B. El objetivo. OA3. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. Por ejemplo, los poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas y otros. Comenzaremos con saber y recordar. ¿Qué es un mito? Recordemos que el mito es una explicación no tradicional de los fenómenos de la naturaleza y de nuestros orígenes, en los cuales se muestra lo religioso y lo mágico para explicar. Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura en la cual se suele incluir los relatos sobre la creación de un pueblo, el comienzo de su mundo, de los hechos extraordinarios que parecen o que ocurren en él y que afectan también sus antepasados. Su función es otorgar este respaldo narrativo a estas creencias fundamentalmente de lo que cree toda la comunidad, y hacerlo extenso en el tiempo. Observemos el esquema. Arriba, mito, ¿verdad? Mito es una narración que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Más abajo, elementos constitutivos, ¿ya? O lo que encontramos dentro del mito. Dentro del mito encontramos el narrador, los personajes, el tiempo y espacio y acción. Muy parecido, ¿se acuerdan? Cuando vimos la estructura del cuento. En el narrador es en tercera persona, generalmente distante en los tiempos de los hechos que ocurren, ¿ya? En los personajes son dioses o seres sobrenaturales, hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificarlos mucho. Siempre son personas o cosas o objetos que nos escapan de la realidad. Tenemos también el tiempo y el espacio, ¿cierto? Que se encarga de mostrarnos que fue en un pasado remoto, relacionado con el tiempo de la creación. Puede ser de los pueblos, puede ser de la conquista de América, puede ser el origen del mundo, todo lo que ha pasado, etcétera. Y la acción, ¿ya? Que es la influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. Hasta el día de hoy muchas personas creen, de acuerdo a sus orígenes, a sus pueblos, sus creencias, religiones, de estas historias. Continuamos con la leyenda. ¿Qué es una leyenda? ¿Se acuerdan? La leyenda es una narración breve que se transmite de forma oral, cuyo propósito o intención es explicar los hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo, de forma sobrenatural y fantástica. Este tipo de relatos se caracteriza por formar parte del folclore y tradicional de un pueblo determinado. La leyenda, a diferencia de este mito que acabamos de contar, parte de situaciones históricamente verdaderas. Se relaciona con una época y un lugar determinado, ¿ya? Posteriores a la creación de ellos, y relata la historia de los personajes reales. Muchas veces los pueblos quieren resaltar eh, hechos ocurridos dentro de sus pueblos, sus países, etcétera, o dentro de la historia. Entonces acuden a la leyenda, ya la traspasan de generación en generación para que no se olvide también. Observemos el esquema. En el esquema encontramos la leyenda. La leyenda es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. Elementos constitutivos. También cuenta con un narrador, personajes, tiempo y espacio y acción. En el narrador también es en tercera persona, aunque algunas veces puede ser un narrador testigo o incluso protagonista, ya relatando en primera instancia. Por ejemplo, muchas veces cuando uno está hablando con la abuelita y la abuelita les cuenta de historia de un pueblo y es porque ellos a lo mejor crecieron o conocieron un personaje y luego lo van traspasando de generación en generación. Los personajes son personajes reales que algunas veces se enfrentan
con seres sobrenaturales, cuando pasan cosas como extrañas. Por ejemplo, tenemos el caso de el chupacabra, que hay gente que efectivamente ha visto las consecuencias del chupacabra, no lo ha visto el chupacabra en sí, pero sí tienen antecedentes de que eso existe por las condiciones que han encontrado sus animales. Y hay personajes que realmente han relatado su historia verdad, ¿ya? Y esos personajes sí existen, son personas reales, en tiempo y espacio lejano, pero de una época determinada. Eso quiere decir que está claro cuándo y dónde pasaron los hechos. Acción. Seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. Son cosas sobrenaturales muchas veces. ¿Ya? Continuemos. Para terminar, te vamos a dejar unos links para que puedas ver la diferencia entre mito y leyenda. Son muy interactivos y muy buenos para que tú los veas. Y hay dos links de mito, que es el mito del eco y el origen del fuego. Y luego, más abajo, están los links para que veamos una leyenda, ¿ya? Está la leyenda del trauco, la flor de la ñañuca y la flor del copihue, ¿ya? Trata de comentarle a tus papás, a tu mamá, a un tío, hermano o familiar que esté cerca tuyo y pregúntale si ellos conocen estos mitos o estas leyendas. Ahora ejercitar lo aprendido. Este PowerPoint está acompañado de una guía de actividades relacionadas con el contenido que acabamos de ver. Realiza las tareas que se te van a solicitar. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes escribirnos a nuestros correos, que están ahí a continuación en blanco. ¿Ya? O también ustedes cuentan con mi WhatsApp. Pueden también enviarme fotografías, dudas o consultas, no hay ningún problema. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.